Vamos a ver, Tania, por favor, no vaya la pisada. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Y van a ver también la importancia de conocer la epistemología, ¿no? En la primera sesión de estas tertulias que este mes estamos ofreciendo de forma gratuita para ustedes, tocamos el tema de la epistemología, ¿no? Espero que hayan visto los videos. Agradecemos a nuestro amigo Marvin que se encarga de grabar y de hacer todo para que pues podamos tener un recuerdo, ¿no? De las sesiones anteriores. Y van a ver cuán importante es esto para comprender realmente el sentido, no solamente estadístico, ¿no? Sino sobre todo científico, epistémico, de lo que es la investigación correlacional. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este tema. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la comprobación de hipótesis. Los temas son muy amplios, voy a tratar de resumirlos en el tiempo que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de análisis inferencial, hay dos grandes campos. Uno es la estimación puntual y la estimación por intervalo, y otro es la comprobación de hipótesis, aunque algunos indican que la estimación por intervalo también es una prueba de hipótesis. Pero en este caso, vamos a hablar de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis estadística en este caso. Este contraste de hipótesis es de la hipótesis estadística. ¿Cómo así? En el sentido de que muchas veces los investigadores confunden la hipótesis estadística y la hipótesis de investigación, que no necesariamente pueden ser las mismas. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer una investigación relacionada a ver si al consumo de suplemento vitamínico de maca, ¿sí? Y cómo contribuye al fortalecimiento o al incremento de las capacidades cognitivas. ¿Sí? Esa contribución, o sea, el término contribución no es un término estadístico, es así, pero no es que esté mal planteado, está bien, o sea, yo digo que el consumo de este compuesto de maca contribuye. Obviamente que como contribuye, con ese término no voy a encontrar ninguna prueba estadística, pero es una hipótesis de investigación, ¿sí? Pero obviamente cuando ya yo lo voy a operacionalizar en términos estadísticos, yo puedo indicar si se relaciona, si influye, si incide, si hay cambio significativo. Ahí sí lo entiendo como hipótesis estadística, ¿no? Por ejemplo, una palabra o un concepto tan importante de comprender como es el nivel de significancia, toma sentido solamente en términos estadísticos, ¿sí? O sea, digamos, ¿no? La variable A y la variable B están relacionados de forma significativa. Esa forma significativa, ¿a qué se hace referencia? ¿Cómo podríamos, esa forma significativa no tiene una referencia cualitativa, ¿no? Por ejemplo, yo te amo significativamente, le digo a mi pareja, ¿no? Ese término significativo en ese contexto tomaría una forma cualitativa, ¿no es así? Pero en este caso, lo significativo implica en términos de probabilidades, en realidad implica en términos de cometer o no un error, ¿no? En este caso es cometer el error tipo uno. O sea, en términos estadísticos nada más se entiende el nivel de significancia o el p-valor. ¿Qué significa eso? Entonces, nosotros tenemos que ingresar al campo de la estadística, de la investigación cualitativa, positivista, para poder comprender esto. En ese sentido, las pruebas de hipótesis tradicionalmente se dividen en dos, ¿no? Las pruebas de hipótesis paramétricas, si los números tienen distribución normal, y las pruebas de hipótesis no paramétricas, si los datos no tienen distribución normal. Ahora, estos dos grandes campos de la estadística son los clásicos, ¿no es así? Pero también existe un tercer campo de las pruebas, no para, de las pruebas estadísticas, que son las pruebas robustas. Aunque ustedes me dirán quizá algunos que las pruebas robustas están dentro de las pruebas no paramétricas. Pero en el sentido de que cuando yo tengo en mi base de datos, datos atípicos, datos outlier, datos faltantes, eh, las pruebas paramétricas van a tener las mismas deficiencias de las pruebas no paramétricas. Las pruebas robustas son un campo, digamos, un poco separado de las pruebas no paramétricas en cuanto no son tan sensibles a la falta de datos o datos atípicos.
Un claro ejemplo de las pruebas de robustas son el coeficiente de Yuen, que es un coeficiente para hallar correlación, pero es muy recomendado en el caso de que nos falten datos o tengamos datos atípicos. Entonces, lo que se trata en esto de comprobación de hipótesis es que las pruebas de bondad de ajuste se utilizan para contrastar si los datos de la muestra pueden considerarse que proceden de una determinada distribución o modelo de probabilidad. Ejemplo, cuando deseamos saber si los datos que manejamos proceden de una distribución normal, binomial, Poisson, etc. Aquí vamos a empezar a hablar de lo que es la normalidad. ¿Por qué es tan importante la normalidad? Quizás alguno de ustedes sea administrador, sea colega, se ha llevado control de calidad, o sea ingeniero industrial o un área afín. En el control de calidad, casi el 90% de las pruebas, ¿sí? Pruebas gráficas, pruebas para muestreo, pruebas diferentes, ¿no? Para control de calidad, toman bajo un supuesto que los datos tengan una distribución normal. En realidad, cuando uno tiene datos, puede asumir diferentes tipos de distribución, ¿no? De Bernoulli, de Poisson, binomial, cuando es solamente con dos valores, etcétera. Pero ¿por qué dentro de todas estas es tan importante la distribución normal? Eh, Podría explicarlo en el sentido de que en la realidad, la naturaleza, en la creación de Dios, no sé si creen en Dios, muchos de las formas de las plantas, de los órganos, de las formaciones como cardúmenes en el océano, muchas cosas siguen una distribución normal. Y la otra es porque se ha descubierto ya hace mucho tiempo un teorema que se denomina el teorema del límite central, que es bastante sencillo explicarlo, su fórmula es bastante compleja, pero básicamente trata de que mientras mayor datos tengamos, estos datos cada vez más se van a aproximar a una distribución normal. Hay un reloj, una especie de juguete, ¿sí? Cuando tú lo volteas, son bolitas que caen, no me acuerdo, lo había visto en un video, son bolitas que caen. Cuando tú lo volteas, forma la distribución normal, ¿no? Eso es una realidad, es una probabilidad, es un modelo de probabilidades que se cumplen en muchas ocasiones, ¿no? Es por eso que, como ya están parametradas dentro de una distribución normal, las pruebas que se realicen a estos datos que demuestren tener normalidad van a tener mayor potencial estadístico o mayor potencia estadística. Entonces, en definitiva, las pruebas de bondad de ajuste, o sea, las pruebas que permitan identificar qué tipo de distribución tienen los datos, permiten verificar qué tipo de distribución siguen nuestros datos y, por tanto, qué pruebas, las paramétricas o no paramétricas, podemos llevar a cabo en el contraste estadístico. En definitiva, las pruebas de bondad de ajuste permiten verificar qué tipo de distribución siguen nuestros datos y, por tanto, qué pruebas paramétricas o no podemos llevar a cabo en el contraste estadístico. Obviamente, cuando nosotros hablamos de prueba de hipótesis, hacemos referencia a datos cuantitativos, ya sea de intervalos de razón, cuantitativas o continuas. Por ahí, justo que estoy acabando de estar en una sustentación, estaba en una sustentación de posgrado, estuve en tres seguidas. En una de ellas no era jurado, era el accesitario. Y bueno, no tuve la oportunidad de revisar el proyecto, la tesis, y estábamos realizando pruebas con hipótesis o con variables categóricas, ¿sí? Han hecho diferentes pruebas, una maestría en enfermería, ¿no? Y, y tenían variables cualitativas y estaban aplicando la normalidad. Obviamente, es algo inverosímil, es así. Tú no puedes aplicar una prueba estadística, paramétrica o no paramétrica, o pero una prueba de normalidad, no la puedes aplicar a una variable cualitativa, ¿no? Es algo jalado a los cabellos, ¿no? Eso a tener en consideración, ¿no? Eso de verdad, si yo observaría eso, obviamente en una no lo desaprobamos. No podría ser el caso. En ningún caso, en ninguna situación, no puedes sacar una prueba de normalidad a variable categórica. Entonces, esta variable normal o esta distribución normal
solamente se puede aplicar, como se ve aquí en la imagen, a las variables que sean numéricas, a las cuantitativas, ¿no? Que sean discretas y que sean continuas. Y asimismo, cuando nosotros aplicamos esta normalidad, normalmente no la aplicamos a la población, sino a la muestra. Vamos a tener una clase específica dentro del desarrollo de estos programas que tenemos de un mes, de lo que es la muestra. Pero para que vean cuán importante es sacar una muestra que realmente sea representativa en el sentido de que tenga todas las características de su población. De lo contrario, hasta la normalidad de la muestra no reflejaría la normalidad de los datos de la población. Los más estadísticos más conocidos, debo decirles que existen alrededor de 30 pruebas de normalidad. Hoy vamos a tratar de ver las más conocidas y también algunas que no son tan conocidas y van a ver por qué es necesario no solamente tener dos pruebas de normalidad, sino varias en determinados casos. Las más conocidas son la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Eh, yo recuerdo que cuando estaba en pregrado, Don Sampieri, que es uno de los autores que más connotación ha tenido en Latinoamérica, él indicaba que el criterio para asumir Shapiro-Wilk era 30 datos, ¿sí? Y no 50, como es ahora el criterio, ¿no? Obviamente Sampieri es un buen metodólogo, pero no se especializaba en la estadística, ¿no? Las pruebas de normalidad hay muchas, en el sentido de que todas tratan de verificar lo más cercano, o sea, lo más sensibles posibles a la identificación de una prueba, o sea, identificar que los datos realmente sean normales. Para esto, los datos, en primer lugar, se estandarizan. ¿Cómo así se estandarizan? Seguramente todos, en algún momento de nuestra carrera universitaria, en el colegio, hemos visto esta imagen, ¿no es cierto? Esta imagen que no es un elefante durmiendo como en el Principito, no, eso no. Esta imagen es la curva de Gauss, no la campana de Gauss. Es la curva de normalidad. Cualquier dato que se tenga, edades, no sé, cualquier dato numérico que se tengan, en primer lugar se estandariza. ¿Cómo se estandariza? Se estandarizan en función a unos números que se llaman números Z. ¿Sí? O sea, o sea, se transforman, digamos, ¿no? Ustedes saben, si lo recuerdan, a ver, una analogía. Los números que nosotros utilizamos ahora son números decimales, ¿cierto? O sea, nuestro sistema métrico, nuestro sistema es decimal, pero nosotros podemos cambiar de base, ¿sí o no? Por ejemplo, las computadoras tienen una base binaria, solamente ceros y unos. Y en función a ceros y unos, nosotros podemos expresar cualquier número. El 100, el 200, el millón. Nosotros podemos expresarlo en ceros y unos. Algo similar es esto. Cualquier número, nosotros podemos explicarlos en función a los números Z, que van desde más 3 desviaciones estándar hasta menos 3 desviaciones estándar. O sea, esto se realiza, ¿no? Y esta desviación estándar tiene la siguiente característica, ¿no? El 95% ocupa todo este espacio amarillo y las pruebas, cuando son de dos colas, ocupan el 2.5% a los extremos. Lo cierto es que esa transformación los otros lo hacen. A veces no se comprenden, ¿no? Por qué es menos 3 más 3? Lo están estandarizando, o sea, lo están, digamos, recodificando nuestros datos en función a los números Z. Las pruebas para comprobar la normalidad de los datos, hoy en día existe pues una infinidad de software, ¿no? Los más conocidos que vamos a ver el día de hoy es el SPSS, ¿no? El SPSS, a ver si me pasó la lámina anterior, a ver qué pasó, ya, a ver. El SPSS es un software que, bueno, los peruanos tenemos la ventaja de tenerlos, la gran mayoría, creo yo, de 100, 99 no son licencias compradas oficiales. Es el software utilizado, de verdad tiene una gran ventaja por sobre todo los demás software, por su utilidad, por su facilidad de uso, por su interpretación, ¿no? Ahorita yo estoy haciendo, por ejemplo, ecuaciones estructurales en SPS y sí sirve, ¿no? Sí, o sea, podemos hacer estudios de mercado, podemos hacer análisis de componentes principales, o sea,
Lo que hacemos en el SPS para, pues, es mínimo eh, en función a lo que tiene el SPS, ¿no? La desventaja quizás es que es un poco pesado, ¿no? Aunque las versiones últimas son más livianas, ¿no? Tenemos el software Stata, que también es un software especializado básicamente en econometría, ¿no? O sea, más lo utilizan los economistas, pero tiene muy buenas pruebas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver las pruebas de normalidad, como son el Shapiro-Francia, el SK-TEST, eh, el S-Smirnov, entre otras, que no tiene pues el SPS, ¿no? También vamos a ver el Anderson-Darling, por ejemplo, es una prueba de el Anderson-Darling, es una prueba de normalidad que no tiene ni el SPS ni el STAT, lo tiene el Minitab, que también es un software excelente. El Minitab es un software especializado en control de calidad, pero también se pueden analizar las pruebas de hipótesis que conocemos en la investigación científica. Ahora, obviamente, eh, todos los investigadores que estamos en el mundo académico, que hacemos investigación cuantitativa, no podemos dejar pasar de lado, y es urgente y recomendable aprender el software R, ¿sí? Debido a varios factores. Eh, Básicamente, por ejemplo, las universidades de prestigio, digamos, no te enseñan SPS, SATA, salvo tengan la licencia, ¿no? Y puedan compartir la licencia de un programa legal, ¿no? Que se ha sido comprado y a todos sus alumnos, ¿no? Si no, te enseñan en R. La ventaja de R es que, por ejemplo, hay publicaciones cuando tú vas a realizar una publicación en una revista indexada, la revista te pide la licencia del software. No todas, pero he visto que en algunos casos te piden. Obviamente, si tengo un software pirata, no le voy a dar mi licencia pirata, no es así. En cambio, el software R es un software libre. O sea, tú lo puedes utilizar de forma libre, ¿no? En cualquier computador, en cualquier momento, nadie te va a decir nada. Y la ventaja es que, que pues hay tantos programadores de RStudio, de R, que puedes encontrar absolutamente cualquier prueba. La prueba que no encuentras en SPS, la prueba que no encuentras en Stata, la encuentras en R. Y no le tengan miedo a R. Yo la verdad la primera vez que lo vi, pues no tuve miedo porque es códigos, ¿no? Aquellos que no somos ingenieros de sistemas, aquellos que no estamos familiarizados con la programación o los lenguajes de programación, da cierto temor y a veces uno ve que pareciera una inutilidad en comparación a un simple Excel, ¿no? Que es mucho más sencillo. Pero más ahí te das cuenta que la complejidad de estudios que tú puedes realizar en cualquier ámbito de estudio, ¿no? Ahora, así como decíamos, las primeras clases de esta charla, decíamos, ¿no? Que hay una sola metodología o hay varias metodologías para cada ciencia. ¿Qué dicen? A ver, para ver si están siguiendo. A ver, escriban en el chat. ¿Hay una sola metodología o hay varias metodologías? ¿Qué dicen? ¿Hay una o varias metodologías? Hay varias metodologías, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ¿no? Yo sería, si fuera abogado, eh, tendría que ser un análisis exegético, un análisis jurídico, propias metodologías, propios métodos de estudio. En ese sentido, eh, cada vez en el desarrollo epistemológico de cada ciencia en particular, va descubriendo nuevos métodos para investigar propiamente la arquitectura, propiamente la contabilidad, propiamente el derecho. Y en ese sentido, también cada vez se van descubriendo o redescubriendo nuevas técnicas estadísticas específicamente. Claro, sí, sí, Juan Carlos, ahí lo debatimos, Juan Carlos. Eh, entonces, así como hay varios métodos para cada ciencia, también hay varios métodos estadísticos para cada ciencia, ¿sí? Hay métodos que son específicos para cada ciencia, ¿sí? Que su interpretación solamente es válido para la ciencia de la salud, para la ciencia de las ingenierías, etcétera. Es importante conocer eso, ¿sí? Porque uno piensa que, por ejemplo, con un Pearson o un Spearman yo puedo con un Pearson o un Spearman, yo puedo realmente, o sea, hacer investigación en salud, en enfermería, en arquitectura, en civil, y no necesariamente es así, ¿sí?
Entonces, es importante conocer todos los software. Sí, yo les recomiendo si están haciendo métodos, si están dentro de lo cuantitativo, conocer, ¿no? El SPS, el STAT, el Minitab, el RStudio, la estadística. Hay muchos software, ¿no? El Epidata, los que son de salud. Y también, obviamente, desde el punto de vista cualitativo, también hay más software Atlas T, ¿no? Ya, volviendo al tema. Entonces, por cuestión del azar. Por ejemplo, otro ejemplo les doy. Habría la posibilidad, por ejemplo, a ver, me dan a recibir un lote de mercadería. Este lote está compuesto por 1000 productos, digamos que sean camisas, 1000 camisas. Y yo voy a tomar como criterio de que en una muestra de 10 camisas, ¿sí? De 10 camisas, si 3 están mal, yo rechazo el lote, ¿sí? La pregunta es, ahora, si en este ejemplo, de las 1000 en realidad, solamente hay 3 que están mal. 3 que están mal. De las 1000 hay 3. Pero justo, de entre las cantidades de muestras que puedo hacer de 10, saco una muestra donde están esas 3 camisas que están mal. Entonces yo las examino y concluyo. He sacado una muestra de 10 y hay 3 camisas que están mal. Conclusión, rechazo el lote. ¿Estaría cometiendo un error ahí o no? ¿Estaría cometiendo un error o no? ¿Qué hice? Porque todas las demás, las 9997, están bien. ¿Sí? Por cuestiones del azar en la muestra que he seleccionado, ¿sí? Por cuestiones del azar en la muestra que he seleccionado, he encontrado esto. Pero esa en realidad no es que el lote esté mal, sino que he sido tan piña que, en esa muestra he identificado estos datos, ¿no? Lo mismo sucede aquí en esta correlación, ¿no? No se da la correlación en ninguno de los datos, pero hay unos cuantos que se da. Y justo la muestra se ha enfocado en esos que se dan. ¿Cómo me cubro de eso? Porque puede pasar, sí o no, es el azar. En realidad, ¿cómo me cubro de eso? Me cubro con el error tipo 2, que es la potencia estadística, que se realiza poco, pero es importante también conocerla. Algunos le atribuyen bastante significado a esto, algunos no necesariamente. O también lo llaman tamaño del efecto. ¿Sí? No, aunque el tamaño del efecto está más relacionado con la muestra, el tamaño de la muestra, pero es la potencia estadística esto. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, aquí indica la potencia de un experimento test, describe la probabilidad de detectar una diferencia verdadera de una determinada magnitud. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante eh, tener una muestra suficiente? Digamos que tengan 1000 personas en un grupo y 1000 personas, en una variable 1000 personas, otra variable 1000. Y quiero saber una correlación. Pero se me ocurre a mí, como no sé estadística, voy a hacer un muestreo no probabilístico. Se me ocurre 10 y 10. Obviamente no es significativo. En los 10 me sale una correlación. Conclusión, ambas variables están correlacionadas. Obviamente sería una correlación espuria, porque no cumple un criterio, que es la potencia estadística. La potencia estadística está relacionada muy de cerca con el número de elementos que tenga tu muestra. Si no es lo suficientemente grande, tu potencia estadística va a ser muy pequeña. Y si es pequeña, probablemente tus resultados se deban a cuestiones no tanto por veracidad, sino a cuestiones del azar. ¿Sí? Disculpen que pase tantos temas rápidamente, si no lo hago por el tiempo, ¿no? Ya, muy bien. Acá hay un artículo, alguien me pidió el artículo de normalidad, que aquí está. Muy bien. Vamos para iniciar ya, no, aquí estamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer los ejercicios, ¿sí? Vamos a ver las pruebas de normalidad. En primer lugar, vamos a verlo en el SPSS, ¿sí? Yo sé que aquí hay personas que conocen, pero también hay personas que recién se están iniciando y principalmente para ellas, y también para las que conocen, para poco debatir, vamos a realizarlo. Muy bien, mientras carga mi SPS, luego vamos a ver también el STAT. Entonces, a ver, mientras va cargando, leemos a Salvatore, indica, ¿no? ¿Qué influye más, el tamaño de la muestra o la distribución de probabilidad de los defectos en la muestra?
Ambos, ¿sí? Porque si tú tienes una pequeña muestra, una muestra muy pequeña, si tú encuentras en esa muestra como defectos, si es muy pequeña, los defectos que encuentras no van a ser significativos, pues, ¿sí? Tiene que ser una muestra significativa, no solamente en características, sino en tamaño, para que los defectos encontrados también sean significativos. Ya. Pero en realidad eso es lo que te he respondido es en teoría, ¿no? Tienes que verla en el tema ya de la práctica con un software, ¿no? A ver si llegamos a ese tema. Ya, a ver, vamos a crear datos, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá. Aquí. Voy a abrir un Excel. Vamos a crear datos. Nuevamente, reiterar el detalle que necesariamente la prueba de normalidad se aplica a datos cuantitativos. A ver, vamos a ver aquí una muestra. Voy a crear una muestra de 100 personas. ¿Sí? Digamos las edades, ¿ya? De 100 personas nada más. Una muestra, una serie de 0 al 100. Y aquí vamos a crear su edad. ¿Sí? La edad, vamos a aleatorizarla. Vamos a suponer que son personas mayores de edad entre 18 y 80 años. ¿Sí? La aleatorizamos. Ya. Y estos son nuestros datos. Los ponemos como valores para que no se muevan. Obviamente, esto lo estoy haciendo para fines prácticos, ¿no? Metodológicos. No lo estoy haciendo para fines que ustedes hagan así sus datos. Obviamente, los datos tienen la realidad, ¿no? Es la ética de investigación. No para fines metodológicos. Ya, ahí están mis datos. Lo que yo quiero hacer ahora, ¿sí? Es verificar si estos datos cumplen o no con el criterio de normalidad. Copio este dato, o sea, todos mis datos los copio, me voy a mi software SPSS, este es el software SPSS, que seguramente la gran mayoría de ustedes lo conocen. Estamos en la vista de datos, pegamos aquí y pegamos. Quedamos aquí y pegamos, ¿no? Ahí está por defecto. Y aquí está, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle edad, el tipo, numérico por defecto. De todos estos, básicamente lo que se utiliza más es el de cadena y el numérico, ¿no? El de cadena cuando son letras. Y el numérico cuando son números, o también inclusive podemos utilizar letras en numérico, ¿no? Pero por defecto lo dejen ahí numérico. La anchura no es tan relevante, es el tamaño que va a tener la celda. O sea, no es tan relevante porque se puede hacer esto, ¿no? Cargar así como en Excel. No es tan relevante la anchura. Los números decimales, ¿sí? En este caso estamos considerando edades en números enteros nada más, ¿no? En etiqueta, la edad en valores, como esta es una escala, o sea, es un dato de tipo escalar, en valores, consideramos simplemente escala. Aquí hay una pregunta muy interesante, ¿no? Quizás ustedes lo sepan. ¿Por qué en SPS no se divide entre valores continuos o discretos o en escala de intervalo de razón? ¿Qué me indica? ¿Por qué? ¿Por qué solamente esta escala para todos los cuantitativos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver, escuchamos. No se te escucha nada. Sí, a ver, pero, a ver, no, la pregunta era, ¿por qué en el SPS, para todo dato cuantitativo solamente hay escala?
¿Por qué escala? ¿Por qué no se divide entre variable discreta, continua, escala de razón? Solamente escala. Esto para las ciencias sociales no es relevante, ¿no? Por eso es, o sea, el SPS es el Societal Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, ¿no? Si SPS es en inglés. Es por eso, ¿no? O sea, esta diferencia entre, por ejemplo, las variables continuas y discretas, para las variables que normalmente usamos en ciencias sociales no es relevante, pero para variables de ingeniería, para variables de arquitectura, para otras variables sí es relevante. Por eso que muchas veces se les recomienda a los estudiantes de ingeniería, de las ciencias, no usar el SPSS, ¿no? Porque hay pruebas que son sensibles a esa diferencia. En cambio, para las ciencias sociales no están, ¿no? Más en las cualitativas se dan cuenta, ¿no? En la ordinal y en la nominal. Pero en este caso es numérica cuantitativa. Ya, la pongo centrada, ya está. Valores perdidos. Es importante cuando uno aplica un cuestionario y quiere saber la verdad, siempre pues cuando aplica un instrumento van a haber valores que se pierden, ¿no es así? No siempre van a responder personas o va a haber datos atípicos. Entonces es importante considerarlos, porque eso es la realidad, ¿no es así? Muchos preguntan, a ver, si en muestra de 50 personas, hay dos personas que no han respondido. Entonces yo puedo, en cambio de esas dos personas que no han respondido, que estaban seleccionadas en mi muestra, pedirle a otras dos personas que inicialmente no estaban en mi muestra, de que están en mi población, encuestarlas, no, salvo también hayan sido aleatorizadas, pero ya van a ser aleatorizadas con un número menor de datos, entonces cometería sesgo, ¿no? Es mejor ponerlo que no ha respondido, porque es la realidad, pues. Y hay técnicas para procesar esos datos perdidos o faltantes. Valores ninguno, porque su valor es el que se indica. Aquí esta casilla de valores básicamente utilizamos cuando trabajamos en escala de Likert o alguna escala categórica. Ahí están nuestros datos, ¿sí? Entonces, para hacer la prueba de normalidad, hay dos caminos. El camino más conocido es el siguiente, ¿no? Entonces, ponemos analizar, ponemos estadísticos descriptivos, ¿sí? Estadísticos descriptivos, nos vamos a explorar, ¿sí? Este es el camino para la realización de la prueba de normalidad. Estadísticos descriptivos, explorar. Listo. En este caso, tenemos solamente nuestra única variable que tenemos, ¿sí? Nos vamos a estadísticos y vamos a hacer aquí el intervalo de confianza. Normalmente se trabaja con el 95%, ¿sí? Un nivel de confianza del 95%. Este es un tema bastante importante también comprenderlo, ¿no? Si se trabaja con un nivel de confianza para el 95%, el nivel de significancia va a ser 5%, ¿no es así? En las ciencias de la salud, por ejemplo, se trabaja con un nivel de confianza del 99% y con un nivel de significancia del 1%. ¿Quiere decir esto? Les pregunto, ¿quiere decir esto? ¿Que las pruebas en salud son más exactas o no? ¿Qué dicen? ¿Eso quiere decir o no? Que son más exactas. Si trabajo con un 99% de confianza, ¿es más exacto el resultado que voy a tener que si trabajo al 95% de confianza? ¿Es así o no? ¿Qué dicen? Anímense a comentar. Pues quizás no, sino que más bien el hecho de que se aumenta el número de pacientes, en este caso, cierra ese margen de error que puede haber. Y aunque no se llegue a un 100% de perfección, pero sí sería aceptable, porque siempre va a haber un margen de error, pero aquí se está considerando que sea mínimo, con pacientes que presenten características muy similares. Eso podría interpretarlo de esa manera. No sé si es correcto. Ya me lo pregunto. ¿Alguien más opina? Se llama exactitud. No, no, se llama exactitud, indica, ¿no?
A ver, Salvatore indica que no. No, en realidad no aumentamos. ¿Qué es lo que sucede al aumentar nivel de significancia? A ver, sucede lo siguiente, ¿no? Claro, existen negocios previos, pero no va por ahí. O sea, ocurre lo siguiente, a ver, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo a uno de ustedes, a ver, a María, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué, María? Yo voy a calcular tu edad, ¿sí? Yo te digo lo siguiente, María. Bueno, aquí donde está mi puntero. Te digo lo siguiente. Voy a calcular tu edad en primer término con un 95% de confianza. Entonces yo te digo, María, que tú tienes entre 18 y 22 años. ¿Sí? Ahí está, al 95%. Allá, pero ¿qué pasa si aumento la confiabilidad? Allá, no quieres que te diga el 95%, allá, te digo al 99% de confiabilidad, ¿sí? Al 99% de confiabilidad. Que tu edad está entre 16 y 27 años. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? No es que he ganado exactitud, no, sino simplemente que el intervalo de mi respuesta ha aumentado. O sea, tengo un 95% de confianza que la edad de María está entre los 18 y los 22 años, ¿sí? Y un 5% de que la probabilidad de que no esté en ese rango de edad la edad de María. Pero si aumento al 99%, tengo un 99% de probabilidad de que la edad de María esté entre los 16 y los 27 y solamente 1% de probabilidades de que esté fuera de ese rango. Entonces, como ven, lo que no se gana exactamente es exactitud, ¿no? Sino lo que se hace es aumentar el intervalo. Salvador indica, la exigencia de la prueba se eleva, más no así los datos, exacto, ¿no? Claro, la exigencia se eleva, pero no los datos. Entonces, esto es algo que es interesante, que, o sea, cuando indica los datos, imagino a la exactitud, ¿no? Cuando hace referencia a los datos. Ya, entonces, eso es importante verificarlo. En este caso, normalmente se trabaja al 95%, ¿sí? Ya. A ver si algún tipo de gráfico, y aquí. Aquí en gráficos, por aquí el SPS tiene la prueba de normalidad. En estos gráficos hay varios que ya nos usan, por ejemplo, descriptivos de tallos y hojas. Otros vamos a ver aquí un histograma, por ejemplo. Le pedimos que nos dé un histograma. Y aquí, sobre todo, le pedimos que nos dé un gráfico de normalidad con pruebas, ¿sí? Esto es lo que le pedimos. Que nos dé el gráfico de normalidad con pruebas. Esto debe estar marcado. Continuamos. Aquí en opciones, no, por ahora no. Similar muestreo tampoco. Y simplemente aceptamos. ¿Sí? Ya está. Entonces aceptamos, esperamos que carguen los resultados. El SPS, como casi todos los software, ¿no? Trabajan en dos ventanas. Una ventana para los datos y una ventana para los resultados. Entonces, en primer término, veamos los datos descriptivos que nos dan en relación a lo que le hemos pedido, ¿no? Hay 100 casos, ninguno está perdido, ¿sí? Es importante considerar si datos están perdidos, ¿no? Porque esos datos perdidos también tienen una interpretación. Aquí tenemos, por ejemplo, la media, ¿sí? Lo descriptivo de la media de edades es 47.35. Pero miren aquí, ¿no? ¿Cómo te interpreta al 95% de intervalo de confianza? ¿No? Con un 95% de probabilidades, la edad, no de la muestra, ojo, esto es algo que también debemos entender, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahorita con una muestra, suponemos, ¿sí? Al trabajar con una muestra, el dato que tengo se llama estadístico, ¿sí? Pero yo no quiero realmente descubrir cuál es el dato de la muestra, ¿sí? Lo que yo quiero descubrir es el dato de la población. El dato de la población. Entonces, el promedio de la población, o sea, el parámetro, te da en una estimación intervalo, ¿no? Se dice, ¿no? El verdadero valor del intervalo, o sea, el verdadero valor de la media, es pues
43.83, o sea, 43 años a 50 años. O sea, en este rango está el verdadero, la edad media, no de la muestra, sino de su población. Obviamente, si tomásemos todos los datos, ¿sí? Serían pues o sea, realmente ya no sería necesario porque es la población, pues no es la muestra. Listo, entonces acá tenemos la mediana, 44.50, ¿sí? La varianza, 314, la desviación estándar 17.5. Recordemos que la desviación estándar está en las mismas unidades y la varianza no está en las mismas unidades, ¿no? O sea, podemos decir que la desviación estándar es 17.74 años, pero no podemos decir que la varianza es 314 años, estaría mal, ¿sí o no? La varianza no está en las unidades en la magnitud de los datos, valor máximo, mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la prueba. Y ver la prueba en sí, nosotros conociendo la simetría y la kurtosis, también podemos ya apreciar si hay normalidad o no. Y esto se aprecia mientras más cercano al cero sea, ¿no? Mientras más cercano sea la simetría y mientras más cercano al cero sea la kurtosis, van a indicar que hay una distribución uniforme, ¿no? Entonces, es así. Ya, muy bien. Entonces, vamos a probar la prueba de normalidad ahora. Pero antes de ello, vamos a plantear nuestra hipótesis. Pues, porque es una hipótesis de normalidad. Ya. Entonces, formulo la siguiente hipótesis. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Formulo la siguiente hipótesis y digo, ¿no? La hipótesis nula me va a indicar que los datos provienen, ¿sí? Provienen de una distribución normal, ¿sí? Y mi hipótesis alterna me va a indicar que los datos no provienen de una distribución normal, ¿sí? Así se plantea, que los datos provienen de una distribución normal. Ahora, ¿cuál es la regla de decisión? Si el nivel de significancia, o también denominado p-valor, es mayor a 0.05, si estoy trabajando con el nivel de confianza del 95%, ojo, lo que voy a aceptar o lo que voy a concluir es que los datos, o sea, voy a no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? No rechazar la hipótesis nula, ¿sí? No rechazar. ¿Por qué digo no? ¿Por qué no digo aceptar? Porque en realidad no es que algo se acepte, ¿sí? Sino es algo que se rechace o no se rechaza. Es un término un poco más complejo, no quiero ahondar en eso, pero bueno, no rechazo. O si ustedes entienden mejor, aceptamos la hipótesis nula. Si es que el p-valor es mayor a 0.05. Y si el p-valor, ¿sí?, es menor a 0.05, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Voy a rechazar la hipótesis nula. Ahora, uno me preguntará, ¿no? ¿Qué pasa si es 0.05? ¿Puede ser 0.05 exactamente o no? ¿Qué dice? Claro. ¿Qué dicen? O sea, exactamente 0.05 puede ser o no. A ver, ¿qué dicen? Sí, sí puede ser. ¿Qué dicen los demás? ¿Y qué pasaría si es 0.05? ¿Acepto o rechazo la hipótesis? A ver, ¿qué dicen? Comentarios. Quizás no se va a llegar exactamente a un punto 005, sino que va a tender a una cercanía a la aceptación del p-valor.
pero la condición está dada en que si es mayor a 0.05 o es menor a 0.05, para poder entonces aceptar o no la hipótesis nula. ¿Ya? Pero en realidad, matemáticamente, nunca va a ser igual a 0.05. Porque la prueba en realidad se llama prueba asintótica bilateral. ¿Sí? Prueba de significancia asintótica bilateral. ¿Y qué significa lo asintótico? Recordarán, quizás es un término matemático, que es como una función, digamos así, que en el eje de las X se va a aproximar al eje de las X de forma infinita, pero nunca va a tocar a X. En otras palabras, es prueba de significancia asintótica bilateral porque nunca va a llegar a tocar a X, o sea, nunca va a ser 0.05 exactamente. Siempre va a ser 0.050001 o 0.04900 algo. O sea, nunca va a ser exactamente 0.05. Ahora, el detalle es el siguiente, que si yo tengo una prueba que me da, por ejemplo, valores muy cercanos al 0.05, es mejor utilizar mayor evidencia. Es decir, utilizar otras pruebas estadísticas que le den mayor evidencia estadística para determinar si es normal o no es normal tus datos. Porque si yo llego, por ejemplo, a un valor, ¿no? Digamos, a ver, si yo llego a un valor que me salga así, ¿no? 0.049, así, ¿no? Está, es un valor que a priori yo tendría que rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Pero es un valor muy cercano a 0.05. O digamos, me sale así, ¿no? 0.5, así, ¿no? O sea, 0.5, yo tendría que no rechazar la hipótesis nula. Pero está muy cerca al 0.05. Entonces, yo la recomendación es que des mayor aporte, validez, mayor evidencia, otro tipo de pruebas, para verificar si efectivamente tu prueba es una prueba de hipótesis, tus datos son, perdón, tienen distribución normal o no tienen distribución normal. Ya. En este caso, en particular, el SPSS tiene dos tipos de prueba, ¿sí? Como podemos apreciar aquí. Tenemos la prueba Kolmogorov-Smirnov y la prueba Shapiro-Wilk, ¿sí? La prueba Shapiro-Wilk, como veíamos en la teoría, se utiliza cuando yo tengo 50 o menos datos. Es una prueba sensible a esta cantidad de datos. Ahora, yo, si tengo más datos, voy a utilizar la prueba Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Kolmogorov-Smirnov. Y en este caso, el valor que me sale, ¿sí? El valor que me sale es 0. Acá está, ¿no? Acá voy a ver, con una flechita. Voy a sacar aquí. El valor que me sale aquí de esta prueba es 0.13, ¿no? En este caso es bastante mayor a 0.05, ¿no? Entonces concluyo en este caso que como es mayor a 0.05, yo concluyo que no rechazo o acepto la hipótesis nula. ¿Es así? Y la hipótesis nula, ¿qué me decía? Que los datos provienen de una distribución normal. ¿Sí? Distribución normal. Dicen, tengo evidencia estadística suficiente para decir que, no, que mis datos sí provienen de una distribución normal y la prueba que yo tendría que realizar sería pues una prueba con distribución normal. ¿Sí? A esta parte hasta aquí, ¿se entiende o hay alguna pregunta? Fíjense, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo voy a entender. Ya, muy bien. Pero ojo con cuando, bueno, aquí no hay duda, ¿no? Que mis datos son normales, porque está muy alejado del 0.5.
no hay duda, pero cuando yo tenga cercanía al 0.05 por encima o por debajo, será necesario utilizar otra prueba. Aquí también el SPS nos bota aquí el histograma, me faltó aquí dibujar la curva, pero aquí no. Este es un gráfico QQ. El gráfico QQ es bastante sencillo, ¿no? Traza la proyección a la normal, que es esta, ¿no? Y pues se aprecia que los datos están alrededor de la línea, ¿no? Entonces mis datos, yo diría que tienen cierta, no se alejan demasiado, ¿no? Al no alejarse demasiado, se ajusta a una distribución normal, ¿no? Y aquí está el gráfico QQ, es esto mismo, pero ya digamos girado y haciendo el zoom, ¿sí? Es una tendencia, ¿no? Pese a que pareciera que se alejan demasiado de la media, o perdón, en este caso es de la desviación normal, aparentemente ese alejamiento no es lo suficientemente grande para considerar que los datos no sean distribución normal, ¿no? Aquí una tabla de distribución de frecuencias. Pero para algo quizás que algunos no conocen, porque estoy seguro que la gran mayoría conoce, vamos a utilizar un software llamado Stata, ¿ya? A ver, mientras abro el Stata, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver, es importante también conocer. Claro, o sea, Alfredo pregunta, una pregunta, ¿el B-valor puede tomar otro valor que no sea 0.05 o 0.01? Así es, claro. Si yo trabajo con un nivel de confianza del 95, mi P-valor es 0.05, ¿cierto? Pero si trabajo con un nivel de confianza del 99%, mi P-valor es 0.01. Pero ojo, no estoy ganando exactitud, ¿ah? Sí, no es que yo quiero ser más exacto. Entonces voy a incrementar mi nivel de confianza. No es así. Quizás si incrementas muestras, sí ganes exactitud. Pero si incrementas nivel de confianza, o sea, la respuesta que vas a tener simplemente va a tener un intervalo mayor. Si te parece que si el intervalo mayor te da más exactitud, pero yo considero que no, ¿no? O sea, simplemente lo que hace es incrementar el intervalo de respuesta. Ya. A ver, ¿conocen el STAT o no? A ver, ¿cuántos no conocen el STAT? A ver, indíquenme. A ver, no se duerman, ¿eh? Vamos a quedarnos un poquito más. Como ven, estos temas, en verdad, pues el tiempo es corto, ¿no es así? Para desarrollar tantos temas y bueno, ¿no? Y eso que trato de apresurarme, pero nos gana el tiempo, ¿no? ¿Cuántos no conocen el STAT? ¿O todos lo conocen? A ver, me indiquen, a ver. ¿Conocen el STAT? Sí, es conocido. Ya conocen entonces. Muy bien, aquí Israel me dice que recién está aprendiendo el STAT. No es muy, no, yo no lo conozco. Ya, pero a ver, ¿por qué es importante conocer otro software que no sea el SPS? A ver, hay muchos alumnos, estudiantes, ya profesionales que me indican, ¿no? ¿Para qué conocer otro software? Ya tengo el SPSS, ya lo conozco, ya manejo sus pruebas. Y es importante porque aquí hay más pruebas, el tipo de análisis es más profundo, y hay otros trabajos que se pueden realizar en el Stata de forma especial que no se pueden realizar en el SPSS. Si bien es cierto, este programa Stata es especializado en lo que es la econometría, ¿no? Es especializado en economía, también se pueden realizar. Entonces, es importante, ¿sí? Entonces, es importante conocer otro software. ¿Y por qué también es importante? Yo a mis alumnos, por ejemplo, les enseño primero el SPS, luego el Minitab, luego el Stata y luego el R. ¿Por qué? Porque yo pienso que el Stata es un puente entre lo que es un software como el SPS, donde tú haces clic en los botones nada más, ¿sí? Como cualquier software que conocemos, ¿no? Y un software que es eminentemente con comandos. Aquí en el SPS hay varias formas de trabajar. Dos formas, básicamente, disculpen. Una es con comandos y el otro también es con botones, ¿no? Como cualquier otro software.
Pero la recomendación es no trabajar con botones, ¿sí? O sea, no trabajar así, ¿no? Sino trabajar con comandos. Por ejemplo, aquí hay un comando edit, ¿sí? O sea, escribo el comando, ¿no es así? O sea, aquí en esta tabla, en este casillero es el casillero de comandos, el casillero de resultados, el casillero de historial, el casillero de variables y de propiedades. En el comando edit me va a salir el editor de datos. En este editor de datos es donde yo voy a copiar mis datos. Puedo copiarlo del SPS, del Excel, no hay problema. Acá les voy a pegar, ¿sí? Otra recomendación es que también ustedes, no lo voy a hacer ahora, me faltaría el tiempo, pero es importante que ustedes aprendan a manejar bases de datos. O sea, muchas veces, y a mí me ha pasado, los datos que te dan uno va a pensar, dame en Excel. No, no te van a dar en Excel. Te dan en TXT, en C, o sea, con unos, en otros formatos. ¿Cómo lo conviertes al formato que tú quieres, no? Yo estoy trabajando en SPS, quizás en SQL, ¿sí? En SQL, ¿cómo convierto esos datos de SQL aquí, que me lea el stat? Es importante eso, ¿no? No esperen que algún día les den un dato que no puedan, que no puedan pasear en un software para recién aprender. Y ahí está mi variable. A ver, en mi variable, en herramientas, ya, acá manejador de variables, para ponerle el valor nombre, acá voy a ponerle el nombre y datos. Aquí también se pueden poner etiquetas, todo lo que se hace en el Excel, en el SP se puede hacer. Ya está, ya. Voy a cerrar esto. O sea, ya está en la memoria el stata. El hecho que lo cierre no significa que lo estoy desapareciendo, no. Para hacer un análisis descriptivo sencillo, por ejemplo, yo pongo el comando sum. Su verdadero nombre es summarize, ¿sí? Resumen, pero con sum es suficiente. Minúscula sum y jalo mi variable. El comando es sum, ¿sí? Lo ejecuto y mira que me da, ¿sí? Me da los estadísticos más sencillos, ¿no? El número de observaciones, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, ¿sí? Y también, si quiero más, puedo pedirle la variable edad y agregarle el código D. O sea, ¿qué he puesto? Simplemente sum, la variable edad, coma D, de descriptivos, ¿no? La D. Y aparte de media, mediana, lo que me da arriba, me da los percentiles, los datos mayores y menores, ¿sí? Los datos más grandes, los datos más pequeños, me da la varianza y la kurtosis, ¿sí? Desviación estándar, la media, ¿sí? Ello. Pero lo que nos interesa para fines de hoy es pues hacer la prueba de normalidad, ¿no? Pero si ya he hecho la prueba de normalidad en el SPS, ¿para qué lo hago aquí en el Stata? Porque el Stata, ¿sí? El Stata es pues lo siguiente, ¿no? Esta prueba, por ejemplo, no hay. El Shapiro Francia, ¿sí? S Francia. Es una prueba de normalidad. Pongo S Francia, bajo la edad y le doy un Enter. Y ahí está mi prueba de Shapiro Francia, ¿sí? Lo que se lee es esta probabilidad, ¿no? 0.00963. Por ejemplo, ¿no? Este Shapiro Francia es recomendado con pocos datos, ¿sí? Pero aquí me está indicando el Shapiro Francia que mis datos no tienen una distribución normal. Me está indicando que es mayor a 0, pero menor a 0.05. Obviamente en este caso, el SPS, la prueba Kolmogorov-Smirnov, no solamente es utilizado porque así lo desea el SPS, sino porque son las pruebas que más confiabilidad tienen, ¿no? Solamente estas pruebas son recomendables cuando exista cierta duda de su normalidad o no. Otra de las pruebas, ¿sí? Que el Kolmogorov también está aquí, aunque otra de las pruebas está el SK-test. El SK-test, ¿sí? Simplemente ponemos SK-test, ponemos aquí el valor, la variable, y le ponemos Enter. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y
esta prueba, me sale que la probabilidad es 0.000, ¿no? Y también hay algo que se llama la densidad de kernel, ¿sí? Para poder verificar gráficamente si mis datos se aproximan o no a una distribución normal. Su valor es, su comando es kdensity, ¿sí? Kdensity, ponemos la variable, que en este caso es edad, y le damos un enter, y me va a salir un gráfico. Aquí está este dato. Es así como está la distribución de los datos, ¿no? Es así como está la distribución de nuestros datos. Ahora, a ver, ¿cuándo salió aquí? Perdón. A ver, aquí lo que estoy leyendo es, claro, ¿no? Kolmogorov pero mismo me decía que mis datos eran normales. Entonces, si quiero poner, por ejemplo, aquí al fondo de este gráfico de densidad una prueba de normalidad, o sea, una campana de Gauss, también lo puedo hacer. ¿Cómo lo haría eso? Simplemente copio aquí, kdensity, lo pego aquí nuevamente, coma, normal, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Miren, es un gráfico. La línea roja es una curva teórica, ¿no? Una curva normal. Y la línea azul es una curva la curva de cómo se están comportando nuestros datos, ¿no? Entonces, aparentemente, nuestros datos no tendrían una distribución normal, ¿no? Aunque miren, nosotros en el SPS, nuestra prueba de Kolmogorov-Smirnov nos dice que sí tenía, ¿sí o no? Porque es mayor a 0.5, nos da 0.113, ¿sí? 0.113. Esta es la prueba que dice que mis datos son normales, pero para Shapiro-Wilk no tiene distribución normal. Para otra prueba, aquí hicimos para Shapiro-Francia, tampoco tiene distribución normal. Para Kdensity tampoco tiene distribución normal. Entonces nosotros tendríamos que seguir verificando, ¿no? Aunque normalmente esto no se hace, ¿no? Uno se hace la Kolmogorov-Smirnov y ya está seguro que los datos tienen distribución normal, ¿no? Pero podrías aplicar mayor evidencia estadística con este tipo de gráficos. Aquí hay gráficos muy poderosos que saca el Stata, ¿no? Y quizás también en la siguiente clase lo vamos a verificar. Muy bien, entonces esto es la prueba de normalidad, ¿no? Que es algo muy importante por cuanto nosotros tenemos que verificar eso antes de realizar cualquier contraste de hipótesis, ¿sí? El tiempo nos ha ganado. Yo prometo hacer una clase exclusivamente, creo que va a tener necesariamente 2 horas para hacer la correlación y hacer las pruebas explicativas, la mayor cantidad. Pero si algo quisiera mostrarles, y es dejarles como tarea y al menos con la curiosidad y enseñarles, nosotros hablábamos aquí de algunas pruebas, ¿no? Como por ejemplo, la potencia y la prueba B, ¿no? La potencia estadística, ¿sí? Y cómo calcularlo, ¿no? Hay software que son gratuitos. A ver, ¿dónde está mi G-Power? Acá está. Es un software que se llama G-Power. Ni el SPS, ¿sí? Como creo que por ahí he visto un complemento, ni el Stata te calculan la potencia estadística, ni el tamaño del efecto. Este software, que se llama G-Power, sí te calcula. Yo les recomiendo, hay muchos videos en YouTube, ¿sí? Es importante eso, ver. Van a ver cómo para cualquier tipo de, de prueba, ¿sí? Tú puedes calcular en función del tamaño de la muestra si tus datos cumplen con el requisito de tamaño del efecto y de la potencia estadística. Eso es muy importante para cubrirte también del error tipo 1 y del error tipo 2. Muy bien. La verdad, pues siempre falta un poco de tiempo para desarrollar más temas, pero espero que este tema del día de hoy haya sido de su agrado.